1:12 del mediodía, en directo a la sintonía de Onda Cero, para abrir las puertas de la caverna de Onda Cero. La semana pasada, recordarán ustedes, les dio alguna pincelada de un caso. La verdad es que ciertamente impactante en su momento en la ciudad de Badajoz. De hecho coincidió, ahora lo va a contar Samuel, con otra circunstancia también parecida, que no tenía relación, pero que en un principio, por aquel entonces, estamos hablando de la década de los 80, no había WhatsApp ni cosas de esas, y circulaban rumores que como ahora circulan por WhatsApp, pero antes circulaban en boca a boca. Samuel Hernández, buenas tardes, amigo. Muy buenas. Bueno, hablamos lo recordarán ustedes, el asesinato de un chico que estaba en la Tuna. Sí, ya como ya adelantamos hace una semana, voy a dedicar de vez en cuando en esta sección a crímenes ocurridos en Badajoz. Ya hablamos en su momento del crimen de la Alcazaba, y qué curioso, la semana pasada que íbamos a dar este crimen, pero sucedió un crimen, valga la redundancia, en Badajoz, y lo que son las cosas, ¿no? Nos trastocó todos los planes, sí. A ver, por desgracia... Badajoz está a punto de hacerlo también, cierto, dicho sea de paso. Pero por desgracia, estas cosas pueden pasar en cualquier sitio, donde menos te lo esperes, y luego está un poco el rollo misterioso que puede haber en un crimen, es el modus operandi, la víctima, y muchas cosas interesantes que se puede tratar más allá del asunto morboso de cómo lo han matado. Yo, por ejemplo, me alejo un poco de la parte de cómo lo han matado, si ha habido algún problema. Es más bien, sobre todo, cómo ciertos casos impactaron también en la sociedad de la época, y en este caso en Badajoz. Bueno, pues hablamos en los antecedentes. Yo siempre tiro un poco de hemeroteca. Nos tenemos que remontar a un 9 de noviembre de 1985, cuando ocurrió este caso. Posteriormente, al día después, el diario EI hizo sus publicaciones y nos contaban que uno de los 6 jóvenes que iban a pasar la prueba del novato para ingresar en la Tuna de la Facultad de Medicina de Badajoz no pudo participar en dicho acto festivo. Mientras sus compañeros iniciaban una fiesta a las 12 de la mañana de aquel ya 10 de noviembre, los otros 5 novatos, así como otros amigos y compañeros de la víctima, se extrañaron de la ausencia de su amigo. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues que el cadáver de un chico llamado José Damián Vega Díaz había sido asesinado horas antes. Encontraron su cuerpo apuñalado, era levantado por orden del juez en el lugar del crimen, que además a muchos pacenses les va a sonar porque lo encontraron en el recinto llamado del Parque Infantil Ahora, cerca del Auditorio Municipal Ricardo Carapeto Burgos, cercano a unos setos, este parque que está junto al Paseo de Castelar, y ahí encontraron el cuerpo de este joven. Sería alrededor de las 8 de la mañana de un día de otoño de este mes de noviembre del año 1985, cuando uno de los jardineros del llamado Parque Infantil, donde se encuentra enclavado ese auditorio, encuentra al final de una escalera, por la rampa, con escalinatas que yo no sé si sigue todavía, ese lugar conduce unas plateas laterales, hay una mesetilla de tierra que bordeaba un seto, y ahí encuentra este trabajador, bajo un cedro, una figura humana tendida bajo ese árbol. Entonces el jardinero comprobó en efecto que se trataba del cadáver de un joven que presentaba tremendas heridas por arma blanca, y que ese joven vestía bata blanca como de médico y pantalones vaqueros. Entonces, pues en ese momento que se acerca a la policía, se acerca un juez forense, llegaron poco después de confirmarse este hecho. Los inspectores de la Brigada de Policía Judicial identificaron al fallecido como José Damián Vega Díaz, nacido en Villanueva del Fresno, un 13 de octubre del año 64, un chico joven, estudiante, con domicilio en el número 18 de la calle Arias Montano en Badajoz por aquel entonces, asesinado con solo 21 años. Claro, ya una vez puesto en nuestros antecedentes, ya se pensaba que el José Damián llevara varias horas muerto. Es decir, una cosa es cuando este trabajador encuentra su cadáver, pero ¿cuántas horas llevaba y cuándo se produjo el hecho? Ahora comenzaba esa investigación. Parece ser que, según testigos presenciales de aquel hallazgo, el chico todavía presentaba en su rostro esa palidez, esa rigidez, esa frialdad de la muerte que encuentran cuando tuvo que ser una muerte horrible, ¿no? Alguien asesinado a puñaladas como le tuvo que pasar.
Entonces, el diario, al momento de publicar esa noticia, no determinó el número exacto de puñaladas recibidas, al prohibirse ese acceso al lugar donde se encontraba su cadáver, que estaba cubierto con un plástico. Entonces, una decena de personas, entre inspectores de policía, de la local, nacional, guardas y jardineros del Parque y Jardines, rastrearon intensamente toda la zona del auditorio, otras zonas del parque, incluso la zona del Parque de Castelar, que sabemos que está pasando una carretera, y encontraron en las inmediaciones un reloj de pulsera y en otra zona del parque inferior una guitarra española, que sería el instrumento del chico que pertenecía. Enseguida vamos a un tema muy interesante, que es reconstruir, lo hizo el periodista José María Pagador, reconstruir las horas previas al suceso. Exacto. La reconstrucción de los hechos, hay que decir que José María Pagador tenía una virtud para mí, ¿no? Que es verdad que el hombre ya está un poco retirado del periodismo local, pero le ha pasado también con algunos casos de OVNI que hemos traído aquí, que lo detalla con pelos y señales, y es una cosa que luego, ya no solo para el lector del periódico, sino también para los que después, años después, hemos vuelto a tomar estas investigaciones, estas informaciones, pues nos viene bien que nos detallara. Entonces, se cuenta que en la mañana previa a su muerte, José Damián acudió a la Facultad de Medicina, donde estudiaba en su tercer año. Por entonces era uno de esos 6 novatos aspirantes a ingresar en la tuna de la facultad. Ahora yo no sé, pero creo que antes la tuna de la facultad era como un reconocimiento importante, eran grupos. Ahora ya no sé cómo está el tema. Yo en la mía ni siquiera lo había, ¿no? Entonces José Damián era el que tocaba la guitarra. El joven estudiante de 21 años estaba especialmente animado. Ese último fin de semana se iba a celebrar la fiesta de ingreso, bueno, pues un acto de tremenda ilusión. Entonces, en su última mañana de vida, nos cuenta Pagador que José Damián recorrió cantando y tocando con otros compañeros de la tuna en las aulas de la Facultad de Medicina, con clases en aquel momento que se estaban celebrando. Después de comer al mediodía, José Damián regresó a la facultad, donde asistió en horario de tarde a clase de patología general, y terminada esa clase, sus compañeros no tuvieron noticia de José Damián hasta las 11 de la noche de aquel día, que era la hora en la que habían quedado citados los tunos y los novatos en el famoso Hotel Zurbarán, que ahora tiene otro nombre, pero siempre será conocido como el Hotel Zurbarán, para actuar en el homenaje a un pacense jubilado, José María Rodríguez Tejada. Entonces José Damián, en efecto, acudió a esa cita, vestida con la bata blanca de novato y portando su guitarra, acude con el resto de la tuna y actuó en el transcurso de aquel homenaje, y al término de la actuación, ya en la madrugada de un sábado, los tunos se despidieron en la puerta del hotel. Bien, por entonces sigue contando Pagador algunos detalles de los hechos. El director de la tuna, el estudiante Ángel María Machío, recomendó a los novatos que se fuesen inmediatamente para sus casas. Bueno, pues porque al día siguiente iban a tener su acto de ingreso a la tuna. En la puerta del hotel, los tunos se preparan en varios grupos. José Damián Vega, en compañía de otros 2 compañeros, dicen en la noticia que bordeó el Parque de Castelar y llegó con ellos al cruce de la Avenida de Colón con la Ronda, donde se encuentra ese monumento a los descubridores. Bueno, en realidad ese monumento está en el Paseo Fluvial. Yo creo que aquí hay un error. Sí. Es el... sí sé cuál es. Sí, yo también sé cuál es. Sí. Lo que me parece que no sé si hay un error en la equivocación en el nombre, en la denominación, porque la Ronda está... no me acuerdo, no sé, ahora mismo me equivoco, pero sé a qué monumento se refiere. Sí. Bueno, pues en ese punto, según se cuenta en el diario Hoy, José Damián se separó de sus amigos y aseguraron que el joven continuó por esa avenida donde estaba el bar La Música, ya no existe ese bar, y luego por la calle Menacho, en dirección a la calle Arias Montano, donde tenía su casa. Y esa fue la última vez que vieron a José Damián. Vamos muy rápido porque hay el caso se cerró sin saber qué había pasado. Entre otras cosas porque, pues hubo una serie de circunstancias ahí bastante extrañas. Pero muy rápidamente, solo por mencionarlo, la familia no se enteró hasta que no le llamó el propio periodista. Incluso se inició lo que es la fiesta de los novatos, y tuvo que ser el propio decano de aquel entonces de la facultad quien tuvo que comunicar a los presentes lo que había sucedido, algo tremendo, ¿no? Sí, exactamente. En el diario Hoy se cuenta que tuvo que ser el mismísimo José María Pagador quien dio a conocer la triste noticia 3 horas después de hallarse su cadáver a la familia.
claro, si la policía estaba en investigación, lo que decimos, ahora han cambiado muchas cosas en la investigación, porque lo primero que hace la policía es primero identificar y luego informar. Sobre todo si es alguien que puede tener algún familiar cercano y que le puedan empezar a contar, porque aquí comienza una investigación. Entonces, la fiesta de la tuna, que se iba a celebrar precisamente la mañana en la que se había confirmado el hallazgo del cadáver de José Damián, pues esa fiesta, la finalidad era someter a esos 6 novatos aspirantes a ingresar en la tuna. Uno de esos 6 era José Damián. Entonces, ¿qué ocurre? Que el acto había comenzado. Comenzaba a las 12 de aquel sábado 9 de noviembre, en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina, rebosante de público, imaginaos la escena, pero claro, al primero que llama, el primero que se entera de esto, es el decano, por aquel entonces, Luis María Vinagre Velasco. Le confirman la noticia y él tiene que, él primero lo que hace es llamar a la comisaría de policía para que le corroboraran aquella información, y el señor Vinagre Velasco tuvo que interrumpir aquel acto que ya había comenzado, donde se podía ver ya a 5 de los 6 tunos con sus ropajes ya puestos, tumbados. Hay fotos. Sí, hay fotos. Lo bueno del diario es que publica las fotos y todo de aquel acto. Y el señor Vinagre Velasco toma el micrófono, estaba usándolo en ese momento uno de los miembros de la tuna, todavía no sabían nada los compañeros, y dice con estas palabras: lamento tener que comunicar que es necesario suspender este acto, porque uno de nuestros compañeros, el estudiante de tercero, José Damián Vega Díaz, ha sido asesinado. Así que imaginaos... O sea, estupor de la gente, vamos, claro. Es un shock enorme. Muy rápidamente, porque es un caso sin resolver, pero es que además coincide con otro asesinato que creó cierta psicosis en Badajoz, ¿no? Sí, desgraciadamente el crimen del joven José Damián Vega Díaz se quedó sin resolver por un pelo. Matizo esto de por un pelo, porque el descubrimiento del asesino dependía de un pelo, de un simple cabello que el Instituto de Medicina Legal debía extraer de la secuencia genética. Pero, ¿qué pasó? Que ese pelo se había extraviado. Estas son cosas para que luego vea la gente que hay fallos en muchos casos de investigación, y que es cierto, que no hay un asunto de conspiración detrás, como pasó con el crimen de Alcácer, como pasó con otro, que ha habido errores dentro de las pruebas forenses. Esa prueba se consideraba definitiva para identificar al criminal. Ojo, el caso desde el año 85 hasta el 2001, fijaos si pasaron varios años, porque justo cuando se cumplía en el año 2001, 15 años de este caso, el sumario quedó archivado con el misterio por resolver de quién fue el autor. Hablamos de centenares de folios, de investigaciones, de pruebas practicadas que no sirvieron para nada, pero en ese año el delito estaba a punto de prescribir, pero una oportuna iniciativa de la acusación particular impediría que se archivara el caso, y es que el abogado pacense Leopoldo López Cazenave había solicitado el examen de los restos del fallecido en busca de trazas que pudieran identificar al que le dio muerte. Pero a finales de enero de ese año, la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid informaba al Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz que lamentablemente no pudieron encontrar las preparaciones solicitadas. Se refiere al cabello de ese principal sospechoso, pese a haber sido buscada reiteradamente. Entonces este hecho destruía el principal elemento acusatorio, que en opinión del abogado López Cazenave, la pérdida de la prueba constituye una clara negligencia cuyos efectos requieren una preparación. Por lo tanto, el asesino seguía suelto. En un minuto, ¿qué es lo que tenemos? Hubo otro caso en Badajoz y creó cierta conmoción y psicosis, ¿no? Incluso en la ciudad, ¿no? Sí, lo que iba a suceder en días consecutivos es que, bueno, por aquel entonces las fake news también estaban de moda, ¿eh? No solamente era cosa de ahora, ya decimos en internet ni nada, pero la gente quedó alarmada, iban a llamar a la redacción. Es lo que pasa antes como los medios de comunicación eran los que tenían ese enlace con el público, entonces la gente acudía a las redacciones y comunicaba las noticias, pero claro, se produjo una psicosis tremenda en el que, claro, eran años convulsos, años de violaciones, años en los que se produjo el asesinato de más de un joven, pero entonces corría como la pólvora desde que se estaban produciendo un montón de casos, que eran los medios de comunicación los que desmentían. Lo tenemos que dejar aquí, porque si no nos vamos a pasar de tiempo. Sí. Caso interesantísimo, la verdad es que ciertamente con todas estas connotaciones, ¿no?, que les estamos contando y lo recordamos ya. Yo en el secretodelacaverna.com publicaré toda la secuencia. La información. Gracias, Samu, te escuchamos dentro de unos minutitos en tiempo de informativo. Muchas gracias. Muy bien, venga, hasta luego.